Saludos a todos. Gracias por sus comentarios, amigos del canal, y por todas las nuevas suscripciones que están llegando. Miren, esta situación en Ucrania está ya tomando una nueva fase que desde el primer momento del día de hoy, luego de este ataque al puente de Crimea, miren la decisión que tomó el presidente de Rusia, creando un nuevo puesto, un comandante único de todo el escenario militar en Ucrania. Este hombre se llama Sergei Surovikin. Aquí lo ven en pantalla. Este hombre es muy por el estilo de este nuevo coronel general de las Fuerzas Armadas de Rusia, Ramzan Kadyrov, que ya ustedes lo deben conocer a estas alturas. Estos dos hombres que están entrando en los últimos días al escenario de la guerra en Ucrania representan un cambio, una nueva fachada, una nueva manera de hacer las cosas en la guerra en Ucrania. Ya esa estrategia que había antes de tener varios generales de las variadas regiones ya ha sido cambiado por un único comandante que va a tener un único comando donde va a desplegar todo lo último en tecnología de información, informática, para utilizar estas herramientas de la tecnología para agilizar y enfocarse en realmente lo que busca la Federación Rusa. Miren, inclusive esto que ha estado ocurriendo en la planta nuclear de Zaporizhia, con toda seguridad que este dilema lo van a resolver. Recientemente, la Federación Rusa decretó que esta planta nuclear es propiedad federal de la Federación Rusa, desconociendo el nuevo director de esta empresa nuclear, Energoatom. Y lo más curioso es que en el día de hoy, investigando, encontré una información de parte de esta empresa nuclear Energoatom que dicen que informan que la planta ha sido desconectada a las 00:59 de la mañana de su línea de electricidad de 750 kilovatios. Pero es que esta información que está dando esta compañía es la información que está dando Rafael Grossi de la Organización Internacional de Energía Atómica, que él, a pesar de los nuevos arreglos de parte de Rusia, él todavía sigue vigilando que las cosas funcionen bien al interior de esta planta. Miren, esta planta nuclear podría convertirse en una hecatombe, en un desastre nuclear. Sin embargo, la verdad, hay que decirla, estos 6 reactores al interior de la planta Zaporizhia, estos reactores están apagados en frío. Esto no quiere decir que no requieran que les llegue electricidad, porque ellos también tienen otras funciones de seguridad nuclear. Al ser desconectada la planta de esta línea de energía que le viene de una central térmica cercana, automáticamente se activaron los generadores a diésel. Pero ¿qué ocurre? Que estos generadores a diésel solamente pueden tenerse haciendo esta labor durante 10 días. 10 días en los que Rusia, que es quien controla la planta, tiene que resolver este dilema. Miren, aquí en esta imagen, esto es de la planta nuclear, hay otra imagen que tengo acá. Mire, esta planta está bajo el control de los rusos. Ahí pueden ver un vehículo blindado de Rusia en toda la entrada en Zaporizhia. Estos bombardeos recientes, dice Energoatom, esta empresa de Ucrania, dice que provienen de Rusia. Si Rusia tiene control de la planta, ¿por qué siguen vendiendo esta información que no es cierta de que es Rusia la que está atacando
esta planta de energía. A propósito, la planta nuclear más grande de Europa. ¿Cuántas poblaciones en Ucrania dependen de la energía proveniente de este lugar? El asunto o el asunto coyuntural es que la gente piensa que Vladimir Putin desde el Kremlin maneja todos los hilos de la guerra en Ucrania y que él es el que hunde el botoncito rojo. Pero realmente él tiene que delegar en sus comandantes, en sus generales, que han habido quejas recientes de mal desempeño, de cómo han perdido territorios controlados por malas estrategias, que eso lo dijo muy claramente en estos días este señor Ramzan Kadyrov, que dice que el general encargado de la protección de Liman, que estaba a 150 kilómetros allá en su lugar de mando, si él pudiese, le quitaría su cargo y lo convertiría en un soldado raso. Lo que estamos viendo es un cambio en el sentido de que quienes van a manejar los hilos de la guerra ahora en Ucrania son militares de mano dura. Inclusive este Sergei Surovikin tiene fama de haber actuado de una forma muy controvertida cuando estuvo en Siria, en Alepo. Es un hombre con gran experiencia en el campo de batalla. Desde el año 2017 estuvo encargado de las fuerzas aeroespaciales de su país. Estuvo en Kazajistán en el año 1990. Es un hombre que tiene fama de ser un hombre de mano fuerte, que de igual manera ya va a cambiar la forma como se han estado ejecutando estos operativos en Ucrania. Este día de hoy, el día del famoso camión bomba en el puente de Crimea, también va a quedar en la historia como el día en que el presidente de la Federación Rusa cambió de una vez por todas quién en definitiva se va a encargar de proseguir esta que ya próximamente podría ser una guerra en Ucrania. Miren todos los pasos que está siguiendo la Federación Rusa antes de dar inicio a una ejecución táctica nuclear. Obviamente que haya la alerta y alarma en todo el planeta de que esto siga escalando. Sin embargo, esto que hizo el presidente de Rusia hoy, nombrando a este general, va en cierto modo a suavizar un poco esta crisis que podría ser nuclear, ya que de una vez por todas está mostrando sus cartas el presidente ruso con el hecho de que en vez de recurrir de inmediato a un ataque táctico nuclear, más bien va a continuar usando armas convencionales y va a endurecer la forma como van a atacar sobre todo estos nuevos soldados que vienen, estos 300,000, y con toda seguridad yo espero un cambio en los próximos, en el próximo comportamiento de la guerra en Ucrania. Se va a ver, creo yo, que Rusia va a evitar que Ucrania retome más territorio bajo su control. Pero esto tenemos que esperar a que se acabe el día y empiece el día de mañana para que realmente veamos los cambios que Rusia trae en esta guerra. Amigos, los espero ahora en el video de las 7:20 p.m. y gracias por los suscriptores que me están enviando. Muchas gracias a todos. Saludos.